La última reforma. Hoy miércoles en la última reforma abordaremos el tema alabanza y adoración. Buenas noches y bienvenido una vez más a su programa La Última Reforma. Siempre es un placer saludar al televidente, siempre queremos agradecer su fiel sintonía y acordándonos siempre que a los fieles televidentes que pueden seguirnos, y lo invitamos más bien, que nos sigan en las redes sociales. Acuérdense que tenemos página en Facebook, tenemos una página en Twitter, también tenemos un canal de YouTube donde lo invitamos que investiguen y que nos busquen. Ahí pueden encontrar mucha información que puede ser de su gusto. Pueden ver los episodios anteriores que se han grabado y ahora hay nuevos espacios. Uno de ellos se llama Aclarando con Gracia, que es muy útil con respecto a, se responden en particular a ciertas preguntas que se han hecho en los episodios anteriores que nosotros consideramos que van más allá y necesitamos aclararlos un poquito más a profundidad. El tema de hoy será alabanza y adoración. ¿Alguna vez usted ha escuchado en las congregaciones que tal vez esté pasando o alguien lo ha invitado que vaya y visite una sinagoga o una congregación y le dicen la alabanza y adoración? Miremos a ver de qué se trata eso. Siempre le recordamos al televidente que la perspectiva, la óptica del programa siempre viene del Evangelio de la Gracia, el Evangelio revelado a Pablo. Esto nosotros lo presentamos como herramienta para reflexión. Ni en ninguna manera lo tome como un consejo o nosotros tratando de decirles a ustedes cómo vivir su vida, cómo manejar ciertas situaciones. No. Los temas que se exponen aquí deberían de servir para reflexión. Entonces ya pues le vamos a dar el espacio a don Rodolfo Caldera Mejía y don Saúl Emilio Chávez. Y como siempre, ya viene nuestra primera pausa, lo invitamos que se quede con nosotros, que acuérdese que tome sus notas, tenga su Biblia presente y háganse cómodos, que enseguida regresamos. La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo. Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la Gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, La Última Reforma.
El Evangelio de la Gracia por sí solo es antagónico al pensamiento humano y mucho más al pensamiento religioso. No mezclan. Por esta razón, muchas personas consideran el mensaje de Pablo como contradictorio. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Estas palabras del apóstol encierran el principio que el Evangelio de la Gracia es superior a nuestras propias dudas y contradicciones. Por eso incluso hay quienes escuchan este mensaje y les parece alocado, y no es para menos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio es para el espíritu, para que el hombre interior y no para la mentalidad humana o religiosa. Y la salvación es declarada de la misma forma cuando leemos las cartas paulinas. Siempre queda ese sabor de que falta algo más. Y es que debido a que lo que mezclamos con el pensamiento legalista, entonces sacamos la conclusión que es una información incoherente o más fácil, una simple locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, es un placer estar nuevamente con ustedes a esta hora. Quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía, y en compañía, como lo hacemos ya de forma acostumbrada todos los miércoles, Saúl Emilio Chávez. Siempre hay comentarios en las redes sociales que de una u otra manera no convergen necesariamente con los planteamientos que nosotros hacemos todos los miércoles. Y como decía Salomón Arias, no es para menos. La óptica que nosotros presentamos a la luz del apóstol Pablo es una óptica que de ninguna manera tiene convergencia con lo religioso. Y muchos de estos comentarios que nos hacen son comentarios donde incluso a muchos de ustedes se les pasa un poco la mano. Hay distintas afirmaciones que en cierta forma nosotros los entendemos, porque tienen 40 años de estar en una congregación, la frustración de vivir siempre lo mismo, el antagonismo de vivir todos los días queriendo ser algo que no pueden. Entonces nosotros entendemos, a la mente religiosa nosotros le entendemos. Y obviamente aparecen un grupo de personas en un programa los días miércoles que se llama La Última Reforma, y qué mejor manera de desahogarse que ofendiéndonos, calumniándonos, atacándonos. Y como le decía yo a una persona hoy casualmente por teléfono que conversábamos sobre este particular, eso de ninguna manera nos incomoda. Al contrario, el hecho de ver gente tan ofuscada en querer defender lo indefendible, a nosotros nos motiva porque sabemos que la palabra está llegando y está surtiendo el efecto para lo cual fue puesta. De tal manera de que si usted en algún momento, por lo que nosotros planteamos, se siente herido, se siente vilipendiado por lo que Pablo dice y cómo nosotros presentamos ese evangelio, tranquilo. Si quiere desahogarse, sígalo haciendo por las vías que lo ha hecho, ¿verdad? Ahí están las redes sociales. Nosotros no tenemos ningún problema con que usted haga, uso de esa tensión que tiene acumulada. Puede hacerlo a través de Facebook. Estamos también en la red social que es tan famosa como Facebook, que es Twitter,
Tenemos un blog donde incluso también compartimos algunos temas específicos de forma escrita, que lo puede buscar como La Última Reforma en wordpress.com. Está también nuestro canal en YouTube y también puede hacerlo incluso a través del correo electrónico. Hay un correo electrónico que nosotros hemos dispuesto para eso, que es laultimareforma@gmail.com. Entonces, por cualquiera de estos medios, si usted quiere destensionarse religiosamente en contra nuestra, tranquilo. Lo importante es que siga viendo el programa, aunque le moleste, aunque se incomode, ¿verdad? Porque, como lo decía la semana pasada, parafraseando a Pablo, ahí en el capítulo 3 de Gálatas, me he convertido, en vuestro enemigo por decirlo la verdad. Así que tranquilo, nada de eso nos atañe, nos incomoda. Al contrario, hacemos propias las palabras de Pablo, por ejemplo a Tito, cuando dice, te dejé para que corrigieras lo deficiente. Y este programa lleva ese propósito. Entonces, cuando sientas que esa susceptibilidad religiosa, lo que nosotros planteamos, lo hieren, entonces eso quiere decir que se está corrigiendo lo deficiente. Es un proceso natural, así que tranquilos que nosotros no vamos a dejar de hacer los planteamientos que hacemos acá en el programa, y independientemente de las razones por las cuales nos escriban, ustedes síganlo haciendo, síganos comunicando con nosotros, que para nosotros, independientemente de cómo lo hagan, siempre va a ser un placer. Así es, Saúl. Sí, buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan fielmente cada miércoles. Quiero saludar en especial a un buen amigo como es Héctor Flores Salmerón, que nos está viendo. Él tiene tiempo de ver este programa. Eran sus inquietudes con respecto a la gracia, pero como decía vos, Rodolfo, las inquietudes dan una esperanza para conocer la verdad. Contrario es la persona que no se inquieta, o sea, está sometido. Una persona que no se inquieta es una persona que está sometido, y el problema es que está sometido no al evangelio, está sometido a preceptos y a mandamientos de hombres. Ahora, cuando hay inquietud, digamos, en el creyente, naturalmente esa inquietud lo lleva a uno a llegar a escudriñar no las escrituras, sino el evangelio, lo que Pablo escribe, que es el evangelio de la incircuncisión para la iglesia. Una vez usted entiende el apostolado de Pablo y el mensaje o la misión que Pablo tiene, entonces las cosas que uno normalmente tiene, la percepción o los dogmas o los rudimentos que uno tiene, naturalmente uno los deja. Comienza una etapa en donde va ampliando el horizonte para conocer el evangelio, la verdad, a la cual Jesús hizo referencia: conoceréis la verdad y esta que os hará libre, él dijo. Lamentablemente, la condición religiosa de los creyentes hoy en día es prácticamente como que tienen un velo, no solamente en los ojos, sino en su mente. Pablo lo expresó claramente cuando le escribió a los Corintios. Dice que tienen el mismo velo que Moisés se ponía, y que una vez Cristo les quita el velo, entonces pueden disfrutar de la libertad, de conocer los misterios que están escritos en esas 14 cartas, a las cuales nosotros hacemos una referencia vehemente, constante. Es como que martillásemos, clink, clink, Pablo, Pablo, Pablo. Entonces el ánimo de estas personas que escriben se ponen en ira, porque el problema de ellos es que viven en un mundo de ley, y la ley produce ira. Así mismo. Entonces, el que vive en libertad, pues vive tranquilo, vive reposado, conoce su posición en Cristo, y no nos va a hacer mella que sigan escribiendo. Es bueno, porque eso nos indica que muchas personas religiosas, en un momento determinado, el mismo Señor les va a quitar ese velo que tienen. Y luego, pues nos van a dar la mano en señal no de compañerismo como hicieron los hipócritas de los apóstoles con Pablo, sino pues van a decir: estos hombres tomaron un tiempo para explicar la verdad del evangelio, y gracias a esa verdad hoy podemos disfrutar de la libertad. Es todo. Que es una libertad gloriosa. Una libertad gloriosa, Pablo menciona definitivamente.
como una libertad gloriosa. Yo quiero aprovechar para saludar a algunas personas con las que tuve comunicación esta semana. Hasta Chinandega, un saludo para Fanor Estrada Montes, que nos está sintonizando ahora, y también para unas personas que primero estuve en comunicación con ellos de forma separada, pero resulta ser que son una familia y nos miran todos los miércoles juntos. Estamos hablando de don Asdrúbal Dávila, a su hija, que también nos está viendo ahora, y a su señora esposa, doña Vilma Espinosa. Así que un saludo para ellos, que yo sé que nos están viendo ahora, y es grato saber que hay personas que, aunque no puedan estar totalmente de acuerdo con las posiciones que aquí compartimos, al menos tienen la mentalidad abierta. Y esperamos pues que lo sigan haciendo quienes también habitualmente están viendo nuestro programa, aún para vilipendiar. Pero bueno, al tema que nos corresponde. Así que un saludo a todos ustedes. Y si quiere seguirse desahogando de la forma vehemente también, como lo he estado haciendo, hágalo. Ahí estamos. Y también ténganos paciencia, porque tenemos mucho que compartirle. Hay un aspecto relacionándolo con lo que venimos hablando desde hace 3 semanas, que es el que tiene que ver con las obras de la carne. Nosotros decíamos la semana pasada que la ley del espíritu de vida nos vino a liberar de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo explica de que esa ley del espíritu fue una ley que Dios puso en cada corazón, de tal manera que al meterse Dios en nosotros, al hacer Dios de nosotros su habitación, eso va a tener, cada persona tiene una forma de manifestarse distintamente. Eso va a hacer que lo que vive cada persona, lo que transpira cada persona, lo que entiende cada persona, eso se vuelve la ley de Dios en sus corazones. O sea, por eso es que somos tan dispares, somos tan distintos, porque Dios se ha manifestado a nosotros de una forma muy particular. No es que lo que Él me metió a mí es algo, o sea, que tenga que ver con la vida de otras personas. Y porque esto viene a tener relación con lo que planteábamos también en el programa pasado, del hecho de que todo lo que está haciendo la religión ahora está enfocado hacia la carne, hacia las obras de la carne. Entonces, cuando nos escuchan decir la ley del espíritu de vida, la gente cree que eso tiene también relación con la carne. Y no es así. Cada persona tiene sus propios esquemas, cada persona tiene su propia visión. Eso que no necesariamente es así como se plantea, pero es eso que comúnmente conocemos como que cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene sus propias realidades, por eso es que no podemos juzgar a nadie, porque para poderlo hacer nos tendríamos que meter en los zapatos y en las vivencias de cada persona. ¿Qué es lo que hace la religión hoy? Aparecen grandes potentados, aparentemente de la palabra, escriben libros y quieren que la gente, ¿verdad?, enfoque su vida en relación a lo que ellos vivieron. Lo mismo pasó con Jesús de Nazaret. O sea, recogen una serie de anécdotas, de vivencias que tienen que ver con esa vida en carne de Cristo, y bueno, todo el mundo quiere imitarla. Todo el mundo quiere vivir la vida de otro. Eso es lo que ha enseñado la religión. Pero hay un elemento particular, ya que se ha vuelto común dentro de las congregaciones cristianas, llámese de cualquier tipo de denominación o corriente teológica. Todas han caído presas de este común denominador y han enfocado sus baterías y sus esfuerzos hacia esto. Y es lo que llaman alabanza y adoración. Fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, cuando en mi niñez yo me crié en una congregación evangélica, la música era un poco más metódica y era incluso menos personal. De tal manera que uno cantaba esos viejos himnos, ¿verdad?, que tenían, digamos, esas mismas melodías que se cantaron o se hicieron por muchos años. O incluso, por ejemplo, en el caso católico, todavía aquella antigua música gregoriana no deja de tener, digamos, cierto impacto. Sin embargo, a partir de los años 80, ¿verdad?, vino una corriente de pensamiento
que lo enfocó toda la música. Y le llamaron ellos, tratando de hacerlo disque bíblico, tratando de hacerlo, digamos, ajustado según ellos al propósito de Dios, resultó ser que le denominaron alabanza y adoración. Pues ese es el tema de hoy y esperamos tener tiempo para compartirlos con ustedes. Y si observaron, el tema tiene signos de interrogación, porque realmente es alabanza y adoración. En el contexto de Pablo está incluido este tema o este enfoque de la alabanza y la adoración. Yo fui criado de una forma en que me volví rebelde desde pequeño, ¿no? Y siempre hubieron, digamos, elementos que, por lo menos a mí, en lo personal, Saúl, me ayudaron a tener ciertos chispazos y ciertas ideas de lo que realmente estaba pasando a nuestro alrededor en el medio religioso. Y recuerdo ahí a principios de los años 90, aparece un muchacho alto, delgado, que hoy es famosísimo, estoy hablando en lo que llaman el medio secular, que se llama Ricardo Arjona, con un tema que se volvió, utilizando los términos de las redes sociales de hoy, en un tema que en ese momento se volvió viral. Yo no sé si te acuerdas de esa canción. Jesús es verbo, no sustantivo. Pero yo recuerdo que en esos años hacía una pregunta, hace una declaración en esa melodía, en esa letra. Dice, Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Y eso a mí me llenó de mucha curiosidad. Y ahora que nosotros tenemos el elemento de la reflexión paulina, para verlo en retrospectiva, o sea, nos damos cuenta que realmente en las congregaciones hoy se le da mucho énfasis porque es que la música es de la carne. O sea, la música estimula la carne. Entonces, no importa la letra, no importa el contexto que lleve lo que se comparte. Es la música la que contagia, es la música la que llena las emociones. Mira, la música tiene la habilidad para hacerte reír, para hacerte levantar el ánimo y también tiene los efectos contrarios desde el punto de vista de las obras de la carne. Fíjate, la música también hace llorar. A mí hay unas canciones que a mí me han impactado de tal manera que hasta me han enrojecido los ojos. Porque la música es humana, la música tiene que ver con los sentidos y todo eso está en la carne. Pero en las congregaciones hoy le han dado tanto énfasis que ahora las reuniones, lo que llaman culto, lo que llaman misa, o sea, se han convertido más bien en conciertos, en estrambóticas acciones supuestas acciones de gracia a través del canto. Pero realmente Dios se complace en que le cantemos. O realmente el canto tiene que ver con la alabanza, que es adoración. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. No olviden que tenemos un número en WhatsApp que ponemos a disposición de ustedes todos los miércoles. Ese número no lo tenemos dispuesto para llamadas telefónicas, sino para preguntas o comentarios relacionados con el tema que estamos abordando cada noche. Y pueden escribirnos por WhatsApp, lo pueden hacer también por mensajes de texto, si acaso tienen saldo para ellos, si no, pues usted se conecta a internet y a través de WhatsApp puede hacer sus preguntas. Pedimos siempre que estén relacionados al tema para poder enriquecer asimismo lo que estamos abordando. El número es el 7708-4267. Yo me quiero ir a 1 Corintios 14:15, que es prácticamente la misma reflexión que hace Pablo allá en Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. 1 Corintios 14:25 dice, ¿qué pues? Pregunta Pablo. Oraré con el Espíritu, dice, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjate la reflexión que hace Pablo aquí. Muy parecido es el contexto de lo que menciona en Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia, y aquí donde viene ya, digamos, el elemento distintivo de la reflexión paulina, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que vos pasaste por el mismo proceso. Incluso, aún ya en gracia, hubieron quienes nos hicieron creer que el canto se volvió importante, hasta el punto de que se le cantaba a los hombres.
se le cantaba al hombre. Ahora supuestamente se le canta en el espíritu a Dios, pero fíjate que al final se sigue haciendo lo mismo. Se canta también al hombre. Y lo peor del caso es que a veces se cantan cosas que en sí mismo a la vida cristiana vienen teniendo un enorme contrasentido, Saúl. Fíjate que los términos adoración y alabanza, lo que evidencia es la enorme irreconciliable diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, Rodolfo. Una cosa es adoración y otra cosa es alabanza. La adoración está ligada al viejo pacto, prácticamente. Ahora me llama la atención cómo Pablo presenta la soberanía de Dios. Y esto es importantísimo en esto, porque Pablo alude la tarea del alfarero, que el alfarero es Dios. Entonces, el alfarero es soberano, fíjate bien, y hace de la misma masa dos tipos de vasos, uno para honra y otro para deshonra. Ahora, ¿para qué hizo el vaso de deshonra? Para mostrar la ira. Pero al vaso de misericordia que él preparó de antemano, fíjate que lo sorprendente, voy a ponerlo de esta manera, es que Dios hace notorio las riquezas de su gloria. Ahora, ¿por qué aludí la soberanía de Dios? Porque, repito, Dios es el alfarero y Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora, el propósito de Dios es hacer valer su soberanía, el propósito que Él tiene para estos dos tipos de vasos. Y yo hablé que la adoración tiene que ver mucho con el viejo pacto, porque en el viejo pacto prácticamente se le rendía reverencia a Dios, ¿con qué? Con la carne. Entonces había posturas, por ejemplo. Si vos ves el antiguo pacto, aproximadamente aparecen 99 o más términos de adoración. Ahora, por ejemplo, el rey se inclinó y adoró. La postura normal, digamos, en la adoración es que el ser humano, digamos, se arrodille. Otros vienen al arrodillarse, vienen y inclinan su cabeza hasta tierra. Y entonces ellos adoran lo que no ven. Era el caso del antiguo pacto, lo hacían con el cuerpo, utilizaban la carne. El problema de la iglesia actual es que ellos traen del viejo pacto al nuevo pacto la adoración, cuando eso está excluido del nuevo pacto. Por eso hice una gran diferencia yo, adoración y alabanza. Ahora, Pablo habla, por ejemplo, el término adoración, ¿de dónde viene? Viene del hebreo, que es sachá, ese es el término. ¿Y qué significa? Repito, inclinarse, arquearse, agacharse y doblarse. Con el cuerpo estás dando una reverencia a lo que no ves. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi infancia, cuando mi papá me llevaba y mi madre también íbamos a un determinado grupo denominacional, y miraba que llegaba una anciana, no tan anciana la señora, unos 50 años, pero en vez de, digamos, de participar, pues, del pasa por aquí, señor, pasa, ¿Te acordás todavía? Los coritos, ¿no? O ya llegó, y el público se emocione y comienza el desorden, porque eso es lo que ocurre en ese tipo de congregaciones denominacionales, ¿verdad? La señora, en vez de entrar en ese jolgorio, en ese desorden, ¿verdad?, tumultuoso, ella se iba, digamos, a la parte donde estaba el púlpito, que le llaman se me va, bueno, llegaba ahí y se arrodillaba la señora, y pasaba todo el culto 2 horas arrodillada. Yo no sé si en realidad oraba o se dormía, pero la postura que la señora, las dos cosas, correcto. La señora llegaba y se arrodillaba, y pasaban ahí hasta que terminaba el culto y se levantaba y se iba. Normalmente eso ocurre y es parte, por ejemplo, de la supuesta humildad que el creyente tiene. Entonces llega un determinado creyente a ese sitio y él corre al atrio, no sé cómo llamarle, y se arrodilla y puede pasar 2 horas ahí, y para él está en una comunión, entre comillas, con Dios.
En el antiguo pacto, del cual estoy hablando, la adoración era costumbre, el arrodillarse, el levantarse, el hacer reverencia, pero no miraban a nadie para hacerle reverencia. Cuando Jesús habla, por ejemplo, me llama la atención, y él habló, por ejemplo, creo que está en Mateo o en Juan, en donde le dijo a la samaritana, ustedes los samaritanos adoran a Dios en ese monte, ¿eh? Pero entonces él le dijo algo que hasta hoy no se ha entendido. Y Jesús le dijo, bueno, en realidad pues el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu de verdad, pero va a llegar un momento, y es ahora, Dios, en donde el Padre busca tales adoradores que le adoren, ¿verdad? Ahora, no era para este tiempo lo que Jesús estaba hablando, porque la presencia física de Dios estaba allí. Ahora, ¿quién reconoció a Jesús como Padre, como Creador? Nadie. Y el profeta anunció de su llegada, ¿verdad? Y lo dijo prácticamente, él va a ser Padre, a un niño nos es nacido, dice, y se llamará Dios Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, cuando se manifestó Jesús al pueblo judío, ¿quién lo reconoció? ¿Quién lo adoró? Excepto los reyes magos, que llegaron cuando estaba en el pesebre. Pero luego en la manifestación del ministerio de Jesús, nadie, todo el mundo lo rechazó, Rodolfo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos entender? En nuestra actualidad, en el llamado cristianismo de hoy, que todo lo que en el viejo pacto representó la adoración, hoy en día la gente lo trae, esos líderes que levantan la mano, aún en gracia. Yo miraba personas que levantaban la mano y en ese falso éxtasis, así, ¿verdad? Buscando a Dios y levantaban la mano como que si eso es algo práctico en este nuevo pacto. No, señores, eso quedó en el pasado. Ahora, el término alabanza es un término nuevo testamentario, y prácticamente hoy las congregaciones que tratan de alabar a Dios, fíjate, hay buena música, ¿para qué? La melodía es excelente, Rodolfo, pero la letra deja mucho que desear. Por ejemplo, yo no le puedo decir al Señor a esta altura, Señor, líbrame, Señor, socórreme, Señor, líbrame de las cadenas, quiero ser uno contigo, limpia mi corazón. Si Él está en mí. 1. 2, soy parte de su cuerpo, de su hueso y de su carne. Uno de los recursos que nosotros aquí compartimos hace poco y que lo vamos a hacer hoy incluso, mencionábamos uno de los cantos, digamos, con mayor holgorio, como decía vos, Saúl, y es el famoso, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y yo recuerdo de pequeño, cuando yo escuchaba esta música, esta melodía, pero resulta que se fue. O sea, no estaba, se fue, y había que clamar para que Él regresara, utilizando lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Aquí de una forma muy respetuosa, el complejo del motel. O sea, como que Dios no se buscó una habitación permanente, como que lo que Dios se buscó fue un motel para pasar la noche. Entonces se va y vuelve, se va y vuelve. Vos mencionabas algo en relación a la adoración, que en el griego es proskuneo, que es postrarse, adorar, o sea, postrarse en homenaje. Fíjate que esta palabra también tiene una significación muy particular en el griego antiguo, y es besar. ¿Pero besar qué? Es aquel beso que el perro le daba al amo cuando lo lamía. Fíjate bien. Entonces, vos decías que el asunto de la oración en el Antiguo Testamento, en efecto, era un asunto de postura. Como Dios no estaba en el pueblo, Dios estaba con el pueblo, pero no estaba en ellos, estaba primero en el tabernáculo, que incluso Jacobo trata de dar una interpretación de la llegada de la palabra a los gentiles, recordando a Amós diciendo de que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Y lo que la gente cree es que iba a restaurar digamos, el ejercicio sacerdotal en razón de cómo se hacía la ceremonia en el tabernáculo, que luego cambió una vez que se estableció el templo. Lo que no han entendido es que cuando habla de tabernáculo de David, se refiere a la forma en que David entendió
su relación con Dios, porque se habla de él como el hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de que solo los levitas tenían acceso al tabernáculo, en un momento de necesidad David se mete, no le pasa absolutamente y se come incluso muerto del hambre los panes de la proposición, recordando aquellos viejos esquemas, ¿no?, de la ley. Entonces, si vemos bien el asunto de querer interpretar la oración, ¿verdad? Y viendo de que esa palabra tiene que ver con un asunto de postura, ¿cuál es la postura que tenemos hoy? ¿Cuál es la posición que tenemos hoy? Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces yo ya no puedo tener una acción de reverencia, yo no puedo ya tener una acción de postrarme delante de Dios cuando Dios se ha sentado juntamente conmigo. Y dice que me hizo sentar, no fue un asunto de que yo tomé la decisión, vení, Señor, voy a subir, me voy a sentar con vos, ahí a tu lado, tremendamente. No, Pablo dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo. Entonces, si yo cambio la postura de arrodillarme, ¿qué pierdo? Pierdo la postura de estar sentado. Y yo pregunto, ¿cuál es más importante? ¿Estar sentado a la par de Él o estar a sus pies? Hay una melodía muy famosa ahorita del tiempo presente que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No, el lugar más alto, y es el lugar en el que tú estás, es sentado juntamente con Él. Sí. Oye bien, con todas las cargadas debilidades que tenés en tu carne, tú estás sentado juntamente con Él. Y tus rodillas están dobladas porque estás sentado juntamente con Él. De tal manera que el sentido de la oración ya carece de sentido una vez que tú entiendes tu posición y tu condición en Cristo. Ahora, no es que estemos necesariamente en desacuerdo de que la gente haga su fiesta, su holgorio, pero muchos repiten lo que decía el salmista, de que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Aquí la alabanza cambió de sentido también, porque allá Dios le esperaba de nosotros, le esperaba del hombre, le esperaba del pueblo judío, para ser más preciso, allá en el antiguo pacto. Ahora la alabanza sos vos. Ahora la alabanza soy yo, porque soy su hijo, y Él se congratula sabiendo que yo soy su hijo y de que Él me puso en una posición de excelencia. Porque incluso, pregunto yo, en mi relación con mis hijos o en la relación con tus hijos, o sea, ¿se tienen que arrodillar tus hijos para que los reconozca como tales? Al contrario, ¿quién alaba a quién? ¿El hijo alaba al padre? ¿Qué va a hacer si el hijo solo vive quejándose del papá, que nunca le dé el regalo, que nunca le dé el juguete, que mucho lo regaña, que probablemente lo castiga? Pero te has fijado que el papá siempre siente orgullo de su hijo. Fíjate, tal vez es el último de la clase, tal vez el que pasó con todos a cantar el Día de la Madre y fue el que menos cantó. Pero el papá se siente orgulloso. O sea, la alabanza no es del hijo hacia el padre, es el padre el que se congratula con eso. Y fíjate, si no es así, que aquí en Efesios, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, nota lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en él, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el espíritu de su voluntad. O sea, en otras palabras, según su regalada gana. Hay que entender que Dios ha mandado siempre y ha tenido el control siempre. Eso no hay que perderlo de vista. Pero oye lo que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjate, fuimos creados para hacer su alabanza. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no sé si es Salmos 19 o el 29, no lo recuerdo muy bien, pero hay una expresión del salmista que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate bien, el firmamento es la alabanza de Dios. O sea, la hechura misma de Dios es su alabanza. Y yo siempre lo he usado de ejemplo. Uno va, por ejemplo, bueno, aquí en Nicaragua no es muy común, pero uno va, por ejemplo, a ver unas obras de arte a los museos y uno dice, a la gran puchica, qué obra de arte más magistral. O sea, la obra por sí misma, ¿a quién alaba? A quien la creó, a quien la hizo. Uno mira, por ejemplo, un retrato de Picasso, uno mira, por ejemplo, una pieza pintada o una pieza incluso hecha a mano, una obra en piedra,
por ejemplo, hablar de Miguel Ángel, hablar de Da Vinci, o sea, qué bárbaro uno dice, ¿no? Qué hombres, cómo eran, qué privilegio el que tuvieron y qué habilidad la que tenían. La obra de arte es la alabanza de quien la creó. O sea, él no espera que la obra se postre, él no espera que la obra lo reconozca, no. O sea, al ver la obra, tú reconoces al Creador. Entonces nosotros somos, Pablo dice, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos, somos hechura suya. La palabra en griego ahí es poema, que quiere decir una obra maestra. Tú eres la alabanza de Dios. Cada vez que tú dices, yo estoy perfecto en Cristo, cada vez que tú dices, estoy muerto al pecado, cada vez que reconoces que estás sentado juntamente con Él, ahí realmente hay alabanza. Pero no, hay que cantarle a Dios. Y fíjate, lo más trágico del caso es que eso que llaman alabanza y adoración hoy, ya incluso lo ocupan para discriminar a la gente. Hombre, se acerca el pastor o el cura, mira, hombre, no te miré cantando en el culto. Eso quiere decir que no andan bien con Dios. Eso quiere decir que no sentiste el gozo y la presencia del Señor. Qué bárbaro. Y ya estás sentado juntamente con Cristo. Imagínate, pues. Y esos son los puntos. El asunto de la oración es un asunto de postura. Y la postura, la posición que tenemos nosotros es juntamente con Cristo sentado. ¿Dónde? En lugares celestiales. Insisto, con todas las mentiras de tu carne y con todas las debilidades de tu carne. Ahí está sentado y punto. Busqué yo en Wikipedia la definición de alabanza. Y Wikipedia es bien específico y dice que alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, ya sea en privado o públicamente. Entonces, el término alabanza viene del hebreo, que es halal, que tiene varias connotaciones o significados. Y una de ellas es alabar, es celebrar, es glorificar, cantar, pero también aparece este término, alardear. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir? Que el producto de Dios, de enunciar afirmaciones positivas de su creación, en este caso de sus hijos, es el hecho mismo de alardear lo que Él hizo. Ahora, las personas, fíjate bien, no entienden lo que Dios ha hecho con el creyente. El problema del creyente es que el creyente está sumido con referencia prácticamente en el antiguo pacto. Por ejemplo, ¿quiénes eran los que le rendían pleitesía a los reyes? Por ejemplo, los esclavos, porque los funcionarios de ese reino y el pueblo en general lo que hacían quizás era hacer una pequeña reverencia, pero el esclavo tenía que arrodillarse. Y bien has dicho, Rodolfo, y tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, yo veo hoy en estas congregaciones denominacionales que lo que hacen es un show. Ellos vienen y se arrodillan y comienzan a pedir al Señor aquí, aquí. Ahora yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo no veo a ningún hijo mío, que son 3, que ellos vengan a arrodillarse para pedirme algo, dinero, un favor, esto, lo otro. Sencillamente hablan directamente conmigo y me dicen, mira, necesito esto, o me puedes ayudar en esto, o yo veo la necesidad y les ayudo sin necesidad de estar arrodillado. El problema es la actitud, el acto de una falsa humillación hacia Dios, que es producto y entra en las obras de la carne, Rodolfo. Ahora, fíjate cómo viene Pablo cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4. Mira cómo pone al creyente como una alabanza. Y esto es Dios hacia el creyente. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto nadie lo puede hacer. Por más que trate, nadie puede llegar a esa posición. ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo ejecutó? El mismo Dios.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y viene algo importante, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que nosotros somos la propia alabanza. Por eso lo dice, nos escogió, nos predestinó con un fin. El fin es el puro afecto hacia nosotros. Y luego viene y dice, para que seamos nosotros la alabanza. O sea, lo que Dios está haciendo es está alardeando, nos permite alardear. Porque cuando vos venís y alabás a una persona, vos decís, hombre, ese hombre, si es pintor, qué bárbaro, es excelente pintor. Si es escritor, hombre, es de los mejores escritores. Si es cantante, qué clase de melodía, qué clase de voz, qué clase de arreglo musical. Se lo está dando, le está dando la alabanza, ¿verdad? Al autor. Pero ¿quién recibe esa alabanza? También el creador. Es Dios ha predeterminado, por decirlo de esa forma, que sus hijos sean su propia alabanza. Ahora, por ejemplo, si yo vengo y tengo una comunión con Dios y le llevo una queja y le digo, Señor, yo soy el gusano más terrible, ¿qué alabanza puede brindarle a Dios así? O en una postura, por ejemplo, arrodillado, en una postura totalmente viejo testamentaria. Tiempo de renovar la mente, señores. Así es. Sí, hay ciertos escenarios que nos toca vivir, que nos toca ver, que generalmente lo llenan, entendiendo esta palabra, lo llenan a uno en cierta forma de algunas contradicciones, no en relación a la esencia misma de la doctrina que hemos entendido, sino en cómo uno se comporta ante esos hechos. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, aquí en Managua, las muy famosas, conocidas fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, así le llaman, el 1 y el 10, a veces yo no sé si reírme de lo que veo, o yo no sé si sentir tal vez cierta frustración. A eso es lo que llamo yo una especie de ciertas contradicciones. Y no de reírme en burla. O sea, la risa nace del contraste. O sea, uno mira a la gente caminando de rodillas hacia un lugar que le llaman iglesia, que lo mal llaman iglesia, mejor dicho, y más bien la que va de rodillas es la iglesia, hacia lo que llaman iglesia. Pero bueno, van de rodillas. Trae un muñeco. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que causa risa? Pues por un lado, digo yo, hombre, si se dieran cuenta de que están sentados juntamente con Cristo, si solo llegaran a entender este pequeño trozo de sabiduría, de entender eso, no estarían haciendo eso. Pero por otro lado, hay cierta, digamos, incomodidad al ver esos hechos, porque miramos a creyentes que no han logrado llevar una vida espiritual reflexiva en relación a su posición y a su condición en Cristo. Podemos definirlo, como un grado de madurez. Maduros, pues, en la palabra, exactamente. Entonces, ¿pero qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, ver eso, que en cierta forma resulta ridículo, pero a la vez lamentable, entendiendo quiénes somos, que la gente cree que eso es alabar o eso es honrar a Dios. Y fíjate, todo ese esfuerzo que hacen es un esfuerzo meramente humano. O sea, realmente Dios se congracia de eso. Y yo recuerdo, Saúl, yo tenía un viejo conocido que era mecánico, tengo años de no verlo, por cierto. En una ocasión llegué a visitarlo, a saludarlo, alguien llegó con un problema en el vehículo y en cuestión de 2 o 3 minutos se lo arregló. Y el dueño del vehículo asombrado le dice, y él le dice, es que yo soy una bestia, le dice. ¿Qué te pasa? Le dice. Yo digo, sí, soy mecánico, le dice. No sé si lo dijo en serio o yo no sé si lo dijo en broma. Correcto. Así yo miro a Dios. ¡Qué bárbaro! Yo te hice perfecto, yo te hice completo, con una sola ofrenda te perfeccioné. Son hechura mía, sos mi hijo, sos un primogénito. Sos tan lindo, fíjate bien, sos tan lindo que te agarré y te senté a la par mía. Así, parafraseándolo. ¡Qué bárbaro lo que yo hice! O sea, yo me imagino que Dios
de esa forma se congracia a sí mismo. Y no vive esperanzado a que yo le alabe, y mucho menos que yo me postre, en una actitud en detrimento de mi verdadera condición en Cristo. Porque no olvidemos que una de las ilustraciones, una de las analogías más claras que hace el apóstol Pablo en relación a nuestra relación con Dios es el ser padre. Entonces, un padre, o sea, que va a querer ver un padre, imagínate, viene mi hijo de rodillas pidiéndome un par de zapatos, qué bárbaro. O tiene que mi hijo venir y cantar y aleluya y esto, para que yo pueda tener complacencia con él. Ahora, si usted se siente tan agradecido, porque ese es el otro esquema que nosotros vamos a plantear aquí en relación al tema de la alabanza y la oración, y es el hecho de que Pablo habla del agradecimiento, o sea, en otras palabras, de la gratitud. Así de sencillo. Entonces, si usted siente gratitud hacia Dios y usted tiene una voz portentosa y usted quiere manifestar ese agradecimiento con su voz, pues hágalo tranquilo, pero también lo que vaya a cantar que tenga sentido. Porque, por ejemplo, uno iba a las campañas evangelísticas y uno escuchaba, ¿no? En aquellos años en que yo estaba niñito y vos ya estabas más o menos como de 20 años, tal como soy de pecador. ¿Te acuerdas de esa melodía? El pecado. No la canto por una simple y sencilla razón. A mí no me tocó el privilegio de tener una voz excelente. Así que yo como cantante no serviría ni cantando a Ricardo Arjona. Pero fíjate que por lo menos lo que cantara. Ahora, Pablo habla de cánticos y salmos espirituales. Entonces, si yo canto con esta boca, si yo alabo con esta boca, entonces dejo de ser espiritual, porque lo estoy haciendo en la carne. Entonces, cuando Pablo habla de cánticos espirituales, está refiriéndose precisamente a ¿qué, Saúl? A nuestra relación con Dios. Fíjate que vos hiciste alusión a la pena que da ver a las personas, por ejemplo, en ese ritual humillante. Porque tratan de que Dios les ayude con esa falsa humildad. Si bien es cierto, produce un creyente maduro, una actitud como, para mí, eso es un rechazo total, te lo voy a ser honesto. Lo respeto a la persona, pero digo, hombre, es una estupidez la que esta persona hace. Por ejemplo, seguir de rodillas a un muñeco, esa es la estupidez mayor que puede hacer una persona. Y llegar, por ejemplo, a un culto y arrodillarse y estar ahí en una posición humillante, prácticamente es hacer a un lado lo que Dios decretó hacia el creyente, hacia sus hijos. Ahora, uno a veces, normalmente, por la moral y la ética, no se ríe de las personas, pues, pero uno debería de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en el antiguo pacto, y voy a traer a colación esto, por ejemplo, en el Salmo 2, en el verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea que estas personas que hacen eso están en una vanidad total de su mente. No conocen el Evangelio, para comenzar. Todo el producto de lo que humanamente ellos ejercen como religión es un producto falso, vencido, caducó. No utilizan la mente para servir a Dios, sino que siguen con la necesidad de exponer su cuerpo para tratar de servirle a Dios. Ahora, fíjate, uno por ética y por moral no se ríe de las personas. Y uno dice, hombre, pobre, porque está sumergido en la religión, ¿verdad? Pero me gusta el verso 4. Cuando Dios ve la actitud de un falso, de una persona que trata de humillarse en esa condición, ¿sabes lo que hace Dios? Verso 4, Salmo 2, verso 4. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Si Dios se burla de ellos, ¿cómo no puedo reírme yo y burlarme de ellos? Ahora, por ética no lo hago, naturalmente, pero Dios ve la condición de cada persona. O sea, mira, el creyente actual tiene una posición de renombre. Lo sentó el mismo Dios junto con él, lo puso en el trono, lo puso a reinar. Entonces, ese creyente se comporta como el más miserable. Entonces, ¿qué alabanza puede darle a Dios? Ninguna, definitivamente, Rodolfo. Y es lamentable, porque todo el rito judaico, por ejemplo, yo pasé por un sitio
y había unas niñas vestidas prácticamente de orientales, tipo árabes, tipo israelitas. Y ahora es una danza, un show entre la tal alabanza y la predicación, que es una samotana definitivamente. O sea, prácticamente se perdió lo que uno le tiene que dar a Dios, que es el agradecimiento. Definitivamente este tema tiene varias aristas que vamos a seguir compartiendo con ustedes el próximo miércoles, porque hay muchos elementos aquí que todavía necesitamos abordarlo. Pero queremos terminar la noche con Filipenses capítulo 1, verso 11. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es un fruto de justicia? El fruto de justicia es declarar la posición que tú tienes en Él. Aceptar que estás perfecto en Él. Que tu carne está viciada, esos son otros 100 pesos. Pero tú tienes que aceptar. Cuando tú dices, soy su hijo, no soy un vil trapo de inmundicia, la justicia de Dios se manifiesta. Tú estás haciendo una real alabanza de Dios. Pero bien, el tiempo en esta vez nos ha permeado poder compartir un poco más de lo que teníamos para esta noche. Vamos a seguirlo el próximo miércoles y de esta manera ya pues quedan cordialmente invitados para ello. No olviden buscarnos en las redes sociales, ahí estamos abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias o incluso también hasta sus ofensas. Nos vemos el próximo miércoles, escríbanos a laultimareforma@gmail.com. Pasen muy buenas noches. La última reforma.